¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre cómo sumar vectores. Es verdad, ya explicamos un método que se conoce como método gráfico. Pero, ¿qué pasa cuando no contamos con regla y transportador? ¿O qué pasa cuando tenemos que sumar vectores cuyas longitudes o cuyas magnitudes son muy grandes? Bueno, pues para eso es este video. Resulta que nosotros podemos utilizar algo que ya aprendimos en esta serie de videos, que es cómo descomponer vectorialmente en sus componentes cartesianas un vector. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros recordamos que un vector lo podemos expresar, como lo mostramos aquí, en sus componentes en la dirección X, en la dirección Y si estamos en un espacio tridimensional, en la dirección Z. En este caso nos vamos a restringir a dos dimensiones únicamente. Ahora, si no recuerdan cómo descomponer un vector, pueden revisar este video. O recordar que se pueden utilizar las formulitas que les estoy poniendo aquí. Ahora, algo importante es recordar que en un video anterior nosotros habíamos mostrado que cuando dos vectores son colineares, es decir, viven en la misma dirección y apuntan en el mismo sentido, los puedo sumar como si fueran números. ¿A qué se debe esto? Pues por ejemplo, cuando yo tengo el número 8 y el número 3, yo puedo pensar que el número 8 es el vector en la recta numérica de X que apunta desde el origen, o sea, desde 0 hasta el valor de 8, hasta la posición 8 en mi recta numérica, como se muestra en el video. Mientras que el número 3 debe ser el vector que apunta desde el origen hasta el punto 3. ¿Qué puedo hacer para sumar esos vectores? Pues tomar la flechita que va de 0 a 3 y ponerla al final de 8. Vamos a ver que eso me da como resultado el vector de magnitud 11. Lo mismo pasa para los números negativos. Tomemos el mismo número 8. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo el número menos 3? Pues es o bien el vector que yo tenía de 0 a 3, invertirle la dirección y su sentido. O sea, si yo invierto el 3 en lugar de apuntar hacia lo positivo de X, ahora apunta hacia lo negativo, entonces ahora estoy en la situación del vector menos 3. Este vector es un vector que parte del origen y apunta hasta el valor menos 3 en X. Veamos que si yo coloco ese vector en la punta de el vector que va de 0 a 8, voy a regresar al valor de 5, como se mostró todo en el video. Entonces, a partir de eso yo puedo sumar o restar vectores en términos de sus magnitudes vectoriales o de sus componentes cartesianas. Primero lo sumo en X y después lo sumo en Y. Para que queden más claros estos conceptos, vamos a ver el siguiente video. Bueno, muchachos, pues el día de hoy vamos a sumar dos vectores, el vector v y el vector w. Lo primero que tendríamos que hacer es saber que si el vector v es un vector algo así y el vector w fuera un vector un poco más grande pero con menor inclinación, los podemos acomodar en el plano cartesiano como los muestro en este punto de aquí. Aquí yo ya acomodé a mis dos vectores en el plano cartesiano. Ahora recordemos que para conocer la suma, lo que yo tengo que hacer es agarrar uno de los dos vectores, en este caso voy a agarrar el vector W, y lo debo poner justo donde termina el primer vector. Entonces para eso lo que voy a hacer es entonces borrar este vector que ya había puesto aquí como W. Vamos a poner ese vector ahí. Y mi vector W que era algo así. Y este era mi vector W. Ahora vamos a ver. Podemos recordar ahora lo siguiente. Recordemos que cualquier vector yo lo puedo expresar como sus componentes. Es decir, el vector W yo lo puedo expresar como su componente en la dirección X, su componente en la dirección Y. Mientras que el vector V yo lo puedo expresar como su componente en la dirección X y su componente en la dirección Y. Veamos cuál debería ser el resultado de la suma. El resultado de la suma de esos dos vectores debería ser este vector que estoy pintando aquí.
Este de aquí le voy a poner el vector resultante como lo veníamos manejando. Una V y una R acá abajo, que sería el vector resultante. Lo que estoy diciendo es que el vector resultante, este de aquí, debe ser la suma del vector V más el vector W. Pero ahora vamos a ver un fenómeno interesante. Fíjense que la componente en X de mi vector es justo esta que yo tengo aquí. Esto de aquí mide Bx, mientras que esto de aquí mide By. ¿Recuerdan esa parte? Justo así es como construíamos el vector. Si no lo recuerdan, pueden ver el video que aparece aquí en la etiqueta. Ahora vean que la componente en X de mi vector W va a ser justamente esta línea que es paralela al eje X, y la componente en Y debería ser es decir, esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Fíjense que yo puedo trazar esta línea hasta acá, y entonces todo este pedazo de acá es Wx. Pero veamos algo aún más interesante. Supongamos que yo quiero conocer las componentes de mi vector resultante V. Las componentes de mi vector resultante debe ser el vector resultante en X, el vector resultante en Y. Fíjense que las componentes del vector resultante en Y debe ser todo esto, mientras que las componentes del vector resultante en X debe ser todo esto de acá abajo. Pero entonces, ¿cuánto vale la línea que yo acabo de poner en verde? Exacto, vale la suma de Bx más Wx. ¿Y cuánto vale esta altura que yo estoy poniendo en Y? Pues vale Wy, y fíjense que este pedacito de acá es precisamente By. Entonces la línea verde, By, no es otra cosa, vector resultante en Y, no es otra cosa que By más Wy. Entonces yo puedo agarrar este valor de aquí y sustituirlo. Y me fijo que la resultante o el vector resultante se va a ver de la siguiente manera. Para X debe ser Bx más Wx, para Y debe ser By más Wy. Listo. Entonces fíjense que si yo conozco las componentes cartesianas de mi vector, para encontrar el vector resultante me puedo olvidar por completo de la regla y del transportador. Ahora lo único que necesito es sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y. Y de ese modo obtengo mi vector resultante. Entonces yo ya sé que mi vector resultante no es otra cosa que la suma de las componentes. Eso va a ser en general. ¿Y por qué puedo hacer eso? Habíamos platicado que yo no puedo andar sumando vectores como si fueran números, pero fíjense que aquí estamos heredando las propiedades de los números. Sí, los vectores también heredan, y heredan las propiedades de los numeritos que los conforman. En este caso, todo lo que vive en X son números en la recta numérica de X, tal como lo expliqué hace un momento en la introducción de este video. Y todos los vectores que aparecen aquí en la recta numérica de Y son numeritos que pertenecen a esta recta numérica, y como son números los puedo sumar siempre y cuando vivan en la misma recta. Si viven en Y, los puedo sumar aquí. Si viven en X, los puedo sumar acá en X. Por lo tanto, es válido sumar como números siempre y cuando yo lo haga componente por componente. Es decir, todas las componentes en X las sumo y todas las componentes en Y las sumo. Lo único que tengo que ser cuidadoso es con los signos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede esto un poco más claro. Supongan que yo les digo que quiero sumar el vector V, que es igual a 2,1,
y que quiero sumar el vector W, que es igual a 4,2. Pues entonces el vector resultante debe ser igual a la suma de la componente en X y la suma de la componente en X del otro vector. Es decir, sería la suma de 2 más 4, ahora me dice que tengo que sumar las componentes de Y. ¿Y las componentes de Y quién son? Pues aquí sería este, que es la componente en Y, y de acá el segundo es la componente en Y. Recuerden que siempre que doy un par de puntos, primero presento la componente en X y después la componente en Y. De modo que aquí estoy poniendo cuánto vale la componente en Y de mi primer vector más la componente en Y de mi segundo vector. Y el resultado sería que este vector valdría 6,3. Y este sería mi vector resultante. La pregunta es, cuando yo hacía la medición con regla y transportador, resulta que yo lo que me diera la magnitud de este vector en verde. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar la magnitud? Pues en videos anteriores también vimos que si yo conozco las componentes de mi vector, puedo conocer la magnitud. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces sería 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, esto sería la raíz de 36 más 9, que sería la raíz de 45. Recordemos que 45 es lo mismo que 5 por 9. Y esto es lo mismo que raíz de 5 por la raíz de 9. Entonces esto sería 3 raíz de 5. Y esta sería la magnitud. Si ustedes hacen este ejercicio mediante el método gráfico, van a ver que el resultado que obtienen es el mismo. Y para medir el ángulo, pues hacemos exactamente lo mismo. Nosotros vamos a calcular el ángulo utilizando tangente de teta. El ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1, que es la tecla que ustedes presionen en su calculadora. Y vamos a dividir la componente en Y, 3 entre 6. Entonces sería la tangente a la menos 1 de 1/2. Listo. Podemos encontrar entonces la magnitud y el valor del ángulo de inclinación de nuestro vector resultante sin necesidad de la regla y del transportador, gracias a que ahora conocemos cuáles son las propiedades de los vectores, es decir, podemos descomponer cualquier vector en sus componentes vectoriales, estas de aquí. Esa es la parte importante. Lo mismo podemos hacer si hacemos el siguiente ejercicio. Ahora tenemos esta situación. Queremos sumar el vector de magnitud 5 que ve en la dirección de X positivo. Lo voy a dibujar nada más como una representación, no tengo que hacerlo de manera exacta. Entonces este vale 5 y ve en la dirección de X positivo. Mientras que además voy a tener el vector de valor 2 que va con un ángulo de inclinación de 45 grados. Este va a ser el vector W y este de acá abajo era el vector V. Eso no hay que perderlo de vista. Yo sé que mi vector resultante debe ser este que va del inicio del todo a final de todo. Este va a ser mi vector resultante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hacer la descomposición vectorial de este vector W. ¿Por qué? Porque V afortunadamente ya vive totalmente en X. Entonces vamos a revisar que W lo puedo descomponer en sus componentes de X y Y. Resulta que Wx va a ser igual a la magnitud del vector W por el coseno del ángulo. Y Wy va a ser la magnitud del vector W por el seno del ángulo. ¿Todos recuerdan por qué deben ser estas fórmulas? Si no, les sugiero que revisen el video que aparece en la etiqueta. Entonces, el valor de W de la magnitud de W es de 2 y el coseno del ángulo que es de 45 grados. Esto de aquí va a ser lo mismo, 2 por el seno de 45 grados. Esto me va a quedar como 2 raíz de 2 y acá abajo también me va a quedar 2 raíz de 2.
Esto debido a que el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 y el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Pensando que ustedes están usando calculadora, sería 2 que multiplica al coseno de 45 grados y esto les da un resultado de 1.41. Y abajo les quedaría el mismo resultado. Ojo, este ejemplo fue sencillo. No siempre el coseno del ángulo coincide con el del seno del ángulo, solamente para 45 grados, cuando estamos hablando de un ángulo entre 0 y 90. Ahora vamos a ver que el vector resultante, yo sé que está compuesto por su componente en X y su componente en Y. Yo sé que su componente en X debe ser la suma de Bx más Wx. Y su componente en Y debe ser la suma de Y más la componente del segundo vector en Y. ¿Cuánto vale Bx? Como B es un vector que vive totalmente en X, debe tener magnitud 5 en X, o bueno, lo podemos hacer. Podemos calcular sus componentes también. Vamos a ver. Bx, en este caso el ángulo que hay entre el eje X y el vector B, debe ser 0. Entonces es la magnitud por el coseno del ángulo, que son 0 grados. Coseno de 0 me va a dar 1 y aquí me da 5. By debe ser la magnitud de mi vector, que van a ser 5 otra vez, por el seno de 0 grados, y esto me va a dar 0. En este caso yo voy a obtener que mi vector v debe ser el vector que es 5,0. En general, siempre que un vector vive solo en el eje X, yo voy a decir que va a ser la magnitud que tiene mi vector, todo en X. Mientras que la otra parte debe ser 0 porque pues este vector no tiene componente en Y. No hay un pedacito de B que vive en este eje. Entonces, sustituyendo acá, Bx vale 5, Wx vale 1.41. Por otro lado, By vale 0, Wy vale 1.41, de modo que mi vector resultante debe ser el vector 6.41, 1.41. Pero yo quiero saber cuál es la magnitud de este vector. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer sería encontrar cuánto vale la raíz cuadrada de 6.4 al cuadrado, 6.41 al cuadrado, más 1.41 al cuadrado. Recordemos que en general la magnitud de un vector siempre la encuentro como su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Entonces este de aquí es la componente de mi vector resultante en x y lo elevo al cuadrado. Y este de aquí es la componente de mi vector resultante en y y lo estoy elevando al cuadrado. ¿Qué sigue por hacer? Pues realizar los cálculos. Yo me fijo que 6.41 elevado al cuadrado es igual a 41.08. Mientras que 1.41 elevado al cuadrado me da un valor de 1.98. Esto me va a dar como resultado la raíz cuadrada de este valor que tenía anteriormente más 41.08. Es decir, 43.06. Al sacar la raíz cuadrada de eso, obtengo que el resultado debe ser 6.56 y esa sería la magnitud de mi vector.
podrían intentar ustedes encontrar cuál va a ser el ángulo de inclinación de mi vector en verde, o sea, de mi vector resultante. ¿Cuál sería el ángulo de inclinación aquí? Pues yo tengo que recordar que el ángulo de inclinación va a ser la tangente a la menos 1, que es como está en su calculadora. Esta función en realidad se conoce como arcotangente de la componente de su vector resultante en y entre la componente en x. Es decir, solo tendrán que hacer este cálculo. La tangente a la menos 1 de el vector resultante en y, que es 1.41 sobre 6.41. Este resultado lo tendrán que obtener utilizando la calculadora y con eso terminan el ejercicio. Espero que haya quedado claro, sobre todo, cómo es que nosotros podemos hacer esta suma de vectores. Nada más para dejarlo claro, lo voy a escribir acá en términos más sencillos. Entonces, si tengo dos vectores v igual a bx, by y w igual a wx, wy, la suma de ambos será el vector resultante, que no va a ser otra cosa que la suma de las componentes en y. Sería la suma de componentes en x y la suma de componentes en y. Para yo conocer cuánto vale la magnitud del vector resultante, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado la suma de estos dos. Que es justo lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa cuando yo no conozco directamente cuáles son las componentes? Entonces, si yo no conozco directamente las componentes cartesianas, puedo hacerlo mediante la fórmula con estas formulitas de aquí. Recuerden que este de aquí es la magnitud y este de aquí es el ángulo medido desde la horizontal. Listo. Recuerden que cuando el ángulo está medido desde la vertical hay un pequeño cambio. Pueden revisar los videos anteriores para darse cuenta de ellos. Bueno, sin más por el momento, espero que haya quedado suficientemente claro. Me despido de ustedes y recuerden estar haciendo muchas preguntas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, morros, que estén muy bien.